Romanos capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 8. Dice así: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Como hombre hablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Antes de introducirnos en el tema, quisiera pedir a nuestro Dios que nos acompañe en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu fidelidad. Y Padre, venimos un domingo más para escuchar de tu palabra. Seguramente venimos con muchas cosas en nuestras mentes, cosas que han acontecido durante la semana, y pido que tú puedas despejar todito aquello y que estemos prestos para atender lo que tú nos quieres enseñar hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado vimos en los versículos 1 al 2 que Pablo resalta y enfatiza el gran privilegio que tienen los judíos al poseer la palabra de Dios, pero que ese privilegio también conlleva una gran responsabilidad. Hoy vamos a ver cómo Pablo sigue, por decirlo así, defendiéndose de las falsas acusaciones de los judíos incrédulos. Lo hace con argumentos sólidos que al final nos dejan preciosas enseñanzas, porque él sabía que le acusarían nuevamente, tal como siempre lo habían hecho. Para comprender un poco, decimos que le acusaban. Creemos que son así acusaciones ligeras. Quiero traer un acontecimiento que nos puede ilustrar. Vamos a ver el ejemplo del alboroto que se desató en Jerusalén cuando fue arrestado en el templo y que a la postre significó el inicio del proceso para ser enviado al César en Roma. Pablo había llegado a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Y justamente para que los judíos no se exalten, los hermanos de ahí le recomendaron purificarse y luego subir al templo, y que vaya en compañía de otros 4 hombres que tenían que cumplir un voto. Bueno, llegado al templo, unos judíos de Asia le reconocieron y crearon un alboroto tremendo diciendo, lo que encontramos en Hechos 21-28, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pues esto nos dibuja un poco el ánimo que muchos judíos tenían con Pablo y que nuevamente tendrían a leer esta carta. Y mucho más aún después de desmontar todo aquello que ellos creían que era su seguridad espiritual, sus ritos y tradiciones. En los versículos que nos toca analizar hoy, Pablo emplea nuevamente preguntas retóricas y lo hace como si fuera un monólogo para anticiparse a las acusaciones y abordar 2 asuntos de la ley de Moisés que los judíos ignoraban.
porque ellos mismos no conocían su ley. Y esto lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios ha utilizado esta epístola a los romanos para traer luz a los perdidos y para que nosotros pudiéramos comprender mejor toda la verdad del Evangelio, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que Pablo transmite y comunica en estos versículos es que Dios es absolutamente justo y sus promesas son inquebrantables. Vamos a estar viendo el primer punto. Las promesas de Dios son inquebrantables. Romanos 3, del 3 al 4, dice: pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ocurre que las promesas que Dios había dado a Israel eran numerosas. Había un montón de promesas para los judíos. Entonces, ¿por qué un judío no debía basar su seguridad espiritual en esas promesas? Pues porque las Escrituras mismas lo enseñaban explícita e implícitamente. Dios nunca prometió en ninguna de las promesas que ellos tenían que todos los individuos judíos iban a ir al cielo. Nunca había prometido. Que simplemente por ser descendientes de Abraham tenían asegurado un lugar en el cielo. Que por más puro que fuese su linaje, siempre estaban atados, por decirlo así, o condicionados al arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento necesariamente tendría como resultado visible la obediencia de corazón, un cambio de actitud. Veamos un ejemplo claro y voy a leer una promesa. Isaías 55, 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Claramente se desprende que el perdón y la misericordia son alcanzados cuando la persona busca a Dios, cuando vuelve a Dios. Como solemos decir, cuando se convierte a Jesucristo y deja su camino impío. Nunca es por herencia. Pues así como esta, la mayoría de las promesas de Dios eran condicionales. Estaban condicionados a un arrepentimiento individual de cada uno de los judíos. Se basaban en la fe y la obediencia del pueblo. Dios buscaba tener una relación personal íntima con cada judío de manera individual. Por supuesto, tenían también algunas promesas incondicionales que estaban dirigidas a la nación judía y no a judíos individuales. Voy a mencionar solamente uno como ejemplo. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa Dios hizo a los judíos sin ninguna condición para ellos. Era algo que Dios se comprometió unilateralmente a hacer con Israel sin tener en cuenta su desobediencia. Y en el Antiguo Testamento encontramos algunas promesas más de este mismo tenor.
Y esas promesas Dios las iba a cumplir sin lugar a dudas. Por eso Pablo aparentemente se pone de acuerdo con sus acusadores y plantea una cuestión en la que ellos tenían razón. La incredulidad de los judíos haría nula la fidelidad de Dios. Pues de ninguna manera, dice Pablo. Dios no está sujeto al comportamiento de los hombres. Sus promesas incondicionales Él las cumple, sin importar la respuesta de los hombres. Él es absolutamente fiel y cumple su palabra. Y quiero abordar en este punto un asunto teológico sobre el pacto de Dios con Israel. Me refiero a la postura de algunos que sostienen que Dios desechó a Israel en el plan de redención porque no creyeron en Jesucristo y los reemplazó con la iglesia. Y ahora, las promesas que había para Israel son para la iglesia. Pues lo que nosotros creemos en base a la Escritura es lo siguiente, que Dios ciertamente pospuso el cumplimiento de su promesa de redimir y restaurar Israel como una nación, como castigo por no creer en Jesucristo como su Mesías, pero nunca que haya renegado de su promesa incondicional hecha a su pueblo elegido, porque ni siquiera puede hacerlo. Él es absolutamente santo y si lo haría, iría en contra de su propia naturaleza. Para corroborar que Dios no puede quitar su promesa hecha a Israel y acreditarla a la iglesia como algunos afirman, veamos como ejemplo una promesa que Dios hizo a su pueblo elegido para algún día futuro no especificado. Dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Como ven, esta promesa no se puede aplicar a la iglesia, porque habla de la casa de David, que es el pueblo de Israel, de los moradores de Jerusalén y de los que lo traspasaron o crucificaron a Jesús, que son los judíos. Es una promesa bien específica. Y conocemos la historia del pueblo judío y sabemos que esto nunca ocurrió. Hasta el día de hoy no hubo una renovación semejante en Israel. Por lo tanto, es un evento que simplemente no se ha cumplido todavía. Inclusive Pablo aborda este tema de que supuestamente Dios renegó de Israel y mudó las promesas a la iglesia más adelante en la misma epístola a los romanos, específicamente en el capítulo 11, si pueden abrir. Romanos 11. Comienza diciendo en el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pablo mismo rechaza la idea de que Dios haya rechazado a su pueblo. Y unos versículos más adelante, en el mismo capítulo, específicamente a partir del versículo 25, lo aclara totalmente. Dice en el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos, o sea, los judíos son enemigos de Dios en cuanto al evangelio, por causa de vosotros, se refiere a los cristianos.
pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Estos versículos confirman lo que dije al principio, que Dios endureció el corazón de los judíos en parte, para que no crean, hasta que se salven todos los gentiles que deben salvarse, lo que se denomina como tiempo o periodo de gracia en el cual vivimos actualmente. Pero la promesa de la salvación de Israel como nación en el futuro queda intacta, aunque eso no significa de que actualmente los judíos no pueden ser salvos, porque dice en parte. De hecho, algunos judíos creen hoy en día y se convierten a Jesucristo y son salvos. Pero su situación individual delante de Dios es la misma que cualquier pagano, la misma como el peor pagano que existe. Tienen las mismas posibilidades de salvarse que nosotros los gentiles. No gozan actualmente de ningún privilegio en cuanto a la salvación eterna. Y hago un pequeño paréntesis aquí. El versículo 25 contiene una verdad inquietante para el que lo lee. Dice explícitamente que Dios abrió un tiempo de salvación para nosotros los gentiles. Esto conlleva que ese tiempo de gracia para los gentiles tuvo un inicio y tendrán un fin. Analizando los acontecimientos mundiales a la luz de la Biblia, podemos afirmar que ese lapso de tiempo se está por acabar. Y teniendo en cuenta eso, te pregunto, ¿estás haciendo lo suficiente para que tus familiares o amigos inconversos escuchen el Evangelio antes que se cierre ese tiempo? ¿Vives una vida que refleja el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No te olvides que Dios te confió su palabra, como vimos el domingo pasado, que es lo más importante aquí en esta tierra. Y poseer la palabra es un privilegio enorme, por cierto, pero sí conlleva una responsabilidad tremenda también. Cierro el paréntesis. Lo que en definitiva debemos entender, y es lo que Pablo comunica en estos versículos, es que las promesas incondicionales de Dios hechas para la nación de Israel no se aplican a cada judío individualmente. Ya lo había explicado en el capítulo 2 y lo vuelvo a repetir en el capítulo 9, los versículos 6 y 7 con estas palabras. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, y cita Génesis 21:12, en Isaac te será llamada descendencia. Esa era la promesa incondicional para el pueblo de Israel. En Isaac te será llamada descendencia. Y Dios no puede faltar a su palabra. Sí o sí las cumpliría. Pero si las bendiciones de una persona, de una promesa condicional, no llegaban, era porque el pueblo había sido incrédulo. No había observado las condiciones a las cuales estaba atada la promesa. Pero las incondicionales, esas Dios las iba a cumplir. Pensemos por un momento en todas las promesas que tenemos como cristianos y que muchas veces se nos hace como que Dios se olvidó de ellas. Porque pasa el tiempo y aparentemente no llegan a nuestras vidas. Hemos orado en muchas ocasiones por algo y hemos orado de rodillas, pero tenemos la sensación de que Dios ha tapado sus oídos. Hermanos,
Dios no va a faltar a sus promesas. No puede hacerlo. Y ese aparente silencio de parte de Dios solamente se debe a una de dos. Primero, puede que no haya llegado todavía el tiempo en el cual Dios te va a responder y debes aprender a esperar con paciencia ese momento con una actitud agradecida por lo que ya te dio. O que Dios te lo concederá de una manera diferente a lo que pediste. Dios siempre hará aquello que resultará en el mayor beneficio para ti, independiente a lo que pidas. Pero lo hará según sus parámetros. Y eso es importante que entendamos. Dios cumple sus promesas según sus parámetros en cuanto a lo que es bueno o no para tu vida y para mi vida. No según tus parámetros o los míos. Si tus oraciones no tienen respuestas, puede ser que estés pidiendo algo según tus propios parámetros. Debes analizarte. Y tal como Jesús enseñó en el Padre Nuestro, adecua tus oraciones a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice. Y en segundo lugar, el silencio de Dios se puede deber a que tu desobediencia, tu incredulidad, impida que Él te conceda la bendición del cumplimiento de la promesa. No sé cuál es la situación por la que estás atravesando, pero lo que sí sé es que si analizas tu vida a la luz de la palabra, vas a encontrar la respuesta. Pero nunca dudes de la fidelidad de Dios. Nada puede anular su fidelidad, de ninguna manera, dice Pablo. Dios no puede ser infiel a sus promesas en ningún sentido. Pablo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La idea de esta frase que agrega ahí es la siguiente. Si pudiésemos juntar todos los seres humanos que viven en este planeta, más todos los que vivieron alguna vez, y todos juntos declarasen que Dios es falaz, que es infiel, pues igualmente Dios sería hallado veraz y todo hombre resultaría mentiroso. Concluye la idea o el pensamiento parafraseando Salmo 51, versículo 4 en la segunda parte con estas palabras, como está escrito, dice, y se refiere al Salmo 51, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El Salmo 51, voy a aclarar para entender por qué toma este pasaje Pablo. El Salmo 51 relata la confesión de David delante de Dios después de que el profeta Natán le haya amonestado por haberse acostado con Betsabé. Pues David se arrepiente y dice en otras palabras, en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo con eso destaca la actitud de David, quien simplemente se humilló delante de Dios y confesó ser pecador. Dios había emitido un juicio sobre David a través de Natán, y él reconoció que los juicios de Dios son absolutamente justos, que Dios es absolutamente perfecto, que a Dios no se le puede comparar con nada, que Él mismo es la medida de la verdad y la bondad, que su palabra se verifica en sí misma y que Él se justifica en su propio juicio. Hubiese sido una tremenda necedad de parte de David pensar que el Señor que reina
en el cielo y en la tierra, no cumpliría con su palabra o no saldría victorioso si David se atrevería a objetarle algo. Que él no venza si David osaba juzgarle a Dios. Pues esta actitud es la que se espera de todo cristiano. Que en vez de enorgullecerse, se humille delante de Dios. Que no busque excusas para justificar su conducta pecaminosa. Los judíos sí lo hacían. Y Pablo los lleva a reflexionar sobre la actitud que tuvo el rey más grande que habían tenido, David. David podría, digamos, razonando con mente humana, haberse justificado delante de Dios con un sinfín de argumentos de que él era el rey y que Dios le había puesto ahí y todas las demás cosas. Pero no lo hizo y se confesó pecador. Pensemos en las veces que intentamos justificarnos delante de Dios con excusas. Excusas que en realidad son juicios pecaminosos contra Dios. No nos olvidemos, Él siempre será el vencedor al final. Sus promesas son inquebrantables. En segundo lugar, la justicia de Dios es indiscutible. Dice Romanos 3, del versículo 5 al 8, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Este pasaje es un poco complicado. Uno lee y confunde, ¿verdad? Pues Pablo plantea aquí un tema que a lo largo de la historia del cristianismo ha perturbado a muchísimos y hasta hoy sigue haciéndolo. Muchos simplemente se estrellan contra este razonamiento y no encuentran una salida, un escape. Y lógicamente, un razonamiento como este viene de parte de Satanás y solamente busca confundir. Voy a explicar un poco el razonamiento que hace Pablo, acá el planteamiento que hace con otras palabras. Y atiendan, lo que plantea Pablo es lo siguiente. Si Dios es glorificado por los pecados y Él demuestra ser fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo, entonces significa que el pecado glorifica a Dios. Resulta entonces que aquello que Dios prohibió en realidad le trae gloria. Y si esto es así, y para entender mejor voy a usar una comparación. Entonces Dios se parece a un vendedor de joyas que pone una joya de oro sobre un pedazo de terciopelo negro para que se vea más elegante y luzca más el oro. Porque de la misma manera, entonces Dios utiliza el pecado del hombre para obtener mayor gloria. Y si esto nuevamente es así, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué podemos pensar entonces de la justicia de Dios? ¿Por qué razón Dios castigaría al pecado? ¿No sería injusto Dios que da castigo? ¿Se entiende más o menos lo que Pablo está planteando? Pues Pablo pone enseguida la observación, hablo como hombre, para que quede bien clarito que un pensamiento como este solamente puede nacer en la mente humana, que corresponde a una lógica pervertida humana.
Y agrega, en ninguna manera. En ninguna manera. Esto no es así, no puede ser así de ninguna manera. Dios jamás podría alentar a nadie a pecar contra Él, para después glorificarse a sí mismo condonando este pecado. Pablo da a entender que resulta ridículo pensar de esta manera. Si en todo el Antiguo Testamento se le describe a Dios como juez perfecto, es llamado el juez de toda la tierra en Génesis 18:25. Los salmistas y todos los profetas se refieren a Él permanentemente como juez. Pues, si condonaría el pecado de la humanidad, jamás podría ser considerado como juez justo, ecuánime y puro. Por eso vuelve en los versículos 7 y 8 al mismo punto con otros términos. Usa nuevamente preguntas retóricas. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pues Pablo obviamente tiene la intención de profundizar y aclarar totalmente el tema. Ocurre que los judíos lo acusaban de desacatar la ley de Dios. No entendían el evangelio de la salvación por gracia, que es el punto al cual él les conducía. El evangelio de la salvación por gracia, que en realidad no tiene nada que ver con condonación de pecados, en absoluto. Ni un pecado es condonado. Y este pasaje que hoy estudiamos, que va hasta el versículo 8, en realidad el pensamiento concluye más adelante. Pablo llega recién a la conclusión de este punto en el versículo 23 y 24 de este mismo capítulo 3. Porque, vamos a decir, la intención de marearles con esta seguidilla de preguntas retóricas, como podemos estar nosotros ahora, un poco mareado, un poco confuso, era para hacerles entender la única verdad de todo ser humano. Y la conclusión empieza en realidad en el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y el punto está en el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que él quería comunicarle, que los judíos, igual que los gentiles, estaban destituidos de la gloria de Dios. Sus ritos, sus tradiciones no les salvaban del castigo. Estaban destituidos. Ellos necesitaban ser justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos no entendían o no querían entender, porque estaban esperanzados en la justicia por obras, tal cual como hoy en día los inconversos están esperanzados en su justicia por obras. Por eso ellos calumniaban y cargaban sobre sus hombros, como dice Pablo, una condenación justa. Y esto no solamente hacían los judaizantes, sino también algunos judíos que supuestamente se habían convertido, pero sostenían que los cristianos debían guardar las leyes mosaicas. Sin embargo, en todo lo que Pablo expuso hasta aquí, nunca intentó racionalizar el pecado. Jamás, ni siquiera insinuó que el pecado glorificaba a Dios, sino todo lo contrario. Porque resulta aberrante simplemente pensar en eso. Y lo dice en el capítulo 6, versículos 1 y 2, él sostiene. ¿Qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ocurre que la naturaleza humana caída tiene la sorprendente capacidad de justificar y racionalizar el pecado. Vemos esto ya en los hijos chicos. Ustedes que tienen hijos chicos lo habrán notado. Hacen algo malo, algo que no tenían que haber hecho, pero enseguida encuentran una buena razón del por qué lo hicieron. Pues así somos también los adultos. Cometemos algún pecado, pero inmediatamente tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Que porque esto o porque lo otro, pero en resumen, intentamos justificar nuestro pecado. Y lo que es peor, inclusive buscamos culpar a otros de nuestros pecados. Cuando no logramos justificarlos, nos cuesta tanto romper nuestro orgullo. No queremos confesar nuestro pecado tal como lo hizo David. Hermanos, había puesto como enunciado en este segundo punto que la justicia de Dios es indiscutible. Y no nos engañemos. Él no tendrá por justo al culpable. No convirtamos en libertinaje la gracia de nuestro Dios, así como advierte Judas en el versículo 4. Una persona que dice ser cristiana, pero vive en pecado continuo y no arrepentido, pues emite todas las señales de que no es salva. Justamente los miércoles venimos desarrollando las cartas de Juan. Y Juan, igual que Judas, amonesta permanentemente sobre los falsos creyentes. Sin embargo, el creyente genuino, aquel que ha sido regenerado, se sujeta al señorío de Jesucristo, lo que equivale a obedecer sus mandatos por amor y servirle con un deseo genuino. Concluyendo, podemos decir que Pablo recalcó a los judíos que la incredulidad de algunos no había anulado la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas incondicionales, que Él es un juez absolutamente justo, que lo que dice y hace es absolutamente veraz y justo. Nunca podrá ser revertido ni objetado lo que Dios decreta o hace. Y si Dios los castigaba, no significaba que había cambiado sus planes o promesas acerca de Israel, en ninguna manera. Y lo mismo se aplica hoy a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y somos sus hijos. Aunque pecamos todavía porque seguimos siendo pecadores, y no lo digo como excusa para poder pecar, Dios permanece fiel. Dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso te insto hoy a acercarte confiadamente a Él. Si hay pecados en tu vida que te agobian, no esperes. Confesalos delante de su trono y obtendrás perdón. Hazlo con la misma actitud de David que vimos hace un rato. Porque dice 1 Juan 2:1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Y Padre, confesamos que somos pecadores, que tratamos de justificarnos cuando hacemos aquello que a ti te ofende. Te pedimos que tú nos ayudes a meditar realmente en nuestras vidas, analizarla a la luz de tu palabra, enderezar nuestros caminos y vivir una vida que a ti te agrade.
Pido que tú nos guardes en esta semana que se inicia hoy y que el próximo domingo nuevamente podamos estar todos juntos adorándote aquí y aprendiendo de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.